Estimados amigos, no es que uno quiera buscar fantasmas donde no los hay, ni caer en teorías sin fundamento, pero como llevo advirtiéndoles durante mucho tiempo desde mi experiencia en el análisis político, la realidad suele superar a la ficción. La diferencia sustancial hoy, a diferencia de ocasiones pretéritas, es que ahora cuento con pruebas fehacientes. Tenemos en nuestro poder documentos que, observen bien, no requieren que juguemos a ser detectives privados. Les hablo de archivos oficiales del mismísimo Departamento de Justicia que han salido a la luz pública. Y si cruzamos la información, presten atención, porque les iré desgranando esto para ir directo al grano sin rodeos. Analicemos estas imágenes que iremos examinando a lo largo de esta exposición, las cuales me parecen verdaderamente brutales. Nos revelan un desprecio absoluto por la inteligencia del ciudadano común, pues no podríamos siquiera afirmar que intentaron cuidar las formas o cuadrar las fechas. Es una falta de respeto. No encajan ni siquiera en los aspectos más básicos, como verán en las imágenes que presento. Pero al mismo tiempo que la evidencia visual no concuerda, tampoco lo hace la línea de tiempo oficial, las fechas en las que supuestamente falleció, o mejor dicho, eliminaron a Jeffrey Epstein. Les mostraré algunas fotografías que ya circulan en el ámbito público, las cuales, dicho sea de paso, no son novedad. Muchas de estas especulaciones ya se habían debatido anteriormente. Imágenes de un individuo que, si lo observan con detenimiento, guarda un parecido excesivo, por no decir que es idéntico, a Jeffrey Epstein, caminando con total libertad en Grecia. Se le ha visto en estas capturas presuntamente en Tel Aviv y resulta imposible, estimados, no conectar estos puntos. No se trata únicamente del parecido físico en una imagen, donde muchos podrán objetar, José, es una coincidencia, es inteligencia artificial. Más allá de eso, están todos estos documentos que ha liberado el Departamento de Justicia, los cuales nos demuestran con claridad meridiana que el deceso de este señor no es más que un montaje. Miren. Son diversos momentos, varias fechas, distintos ángulos. En una ocasión, como ven en estas imágenes, fue captado en una terraza, en un restaurante en Mykonos, otra vez saliendo de un hotel exclusivo en Tel Aviv, siempre escoltado, siempre rodeado de personal, siempre con gafas oscuras. Otra más caminando por un mercado con gorra y lentes, pero siempre identificamos los mismos rasgos fisionómicos, la misma complexión, la misma estatura, la misma expresión corporal. Y todo esto comienza a circular con fuerza precisamente ahora, cuando el caso vuelve a estallar, porque esos documentos que ustedes ven en pantalla son archivos revelados por el Departamento de Justicia, quienes cometieron un error gravísimo y, por cierto, muy burdo. Dejaron evidencia escrita, innegable, de que el comunicado oficial sobre la muerte de Jeffrey Epstein fue redactado, fíjense bien, un día antes de su fallecimiento. Imagínense la gravedad del asunto, el 9 de agosto de 2019. Como bien se dice en la arena política actual, benditas redes sociales, pues lo que se sube a la red permanece en la red. Observen esta joya burocrática. El 9 de agosto de 2019, el Departamento de Justicia ya tenía redactado un comunicado oficial anunciando el deceso de Jeffrey Epstein para el día siguiente. No era un borrador cualquiera, ya tenían listo y de hecho publicado con precisión el anuncio de la muerte un día antes de que el hecho ocurriera. Quizás ahora, porque sé que vendrán muchos escépticos a decirme, José, fue un error mecanográfico con el afán de defender lo indefendible. Algunos dirán que quizás escribieron 9 en lugar de 10. A ver, caballeros, se me hace muy difícil creer tal cosa. Hay un abismo de diferencia entre digitar un número y otro. Pero además, en el original en inglés, especificaron con precisión Friday, August 9, 2019, es decir, pusieron el día de la semana
viernes. No es lo mismo escribir viernes que sábado, no es lo mismo escribir 9 que 10. Y el día 9, un día antes de que este señor supuestamente perdiera la vida, cuando todavía se encontraba con nosotros según todos los registros, y cuando la muerte, acorde a la narrativa oficial, ocurrió hasta la mañana siguiente, el sábado 10, el comunicado ya estaba listo. Uno simplemente debe atar cabos y cuestionarse, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo es posible que las autoridades supieran desde la víspera y tuvieran preparado el comunicado de defunción cuando el sujeto moriría al día siguiente? ¿Cómo se redacta una declaración pública sobre un hecho que todavía no ha acontecido, sin siquiera mencionar en ese instante que se trataba de un suicidio? Volvemos a las fuentes, a la evidencia tangible. Repito, esto no es una suposición. De suposición no tiene nada. Ya habían anunciado su muerte cuando aún respiraba. En ese momento, al parecer, todavía no sabían cómo presentarían la noticia. Creo que no se ponían de acuerdo en las altas esferas. No habían establecido aún la narrativa del suicidio. Pero esa sola incongruencia institucional, amigos, debería por sí misma anular toda confianza en la versión oficial de que Jeffrey Epstein falleció el 10 de agosto. Eso no es plausible. Por mucho que alguien quiera tildarme de conspirador, que me explique el porqué. Si Jeffrey Epstein muere el 10 de agosto, ¿por qué el 9 de agosto el Departamento de Justicia tenía el borrador de su muerte cuando el hombre seguía vivo? No estamos hablando de una filtración de prensa ni de una hipótesis periodística. Es un documento del propio Estado norteamericano. Es un documento oficial de los Estados Unidos con fecha del 9 de agosto. Disculpen que insista tanto en la evidencia, pero en estos momentos lo crucial es analizar los hechos. Ahí lo tienen, agosto 9. No menciona causa de muerte. En ese entonces el texto solo rezaba que Epstein fue encontrado sin vida en su celda y declarado muerto poco después. No hay una sola mención al suicidio, ni siquiera como posibilidad remota, pero curiosamente un día después, el sábado 10, cuando la autoridad publica la versión final del comunicado, le agregan una frase que cambia todo el contexto, de un aparente suicidio. Un aparente suicidio. El resto del texto es prácticamente idéntico al que habían redactado un día antes, cual si fueran Nostradamus en el Departamento de Justicia. Mismas frases, mismo tono, misma estructura, un copiar y pegar de manual. Lo único que cambia es esa línea diseñada para cerrar el caso mucho antes de que alguien pudiera cuestionarlo, o antes de que alguna corte lo citara a declarar y él pudiera revelar todo lo que sabía. No, señores, ya falleció o lo silenciaron. No sé si un día antes o un día después, pero ya no está y no indaguen más. Y eso, amigos, no hay línea de investigación que lo sostenga. Lo que ocurre alrededor del suceso tampoco ayuda a confiar en la historia oficial. Miren, esa misma noche ahí están los registros penitenciarios, las 2 cámaras que debían grabar los pasillos frente a la celda de Epstein. Adivinen qué sucedió. Dejaron de funcionar mágicamente ambas. No falló una sola cámara, fallaron las 2 simultáneamente en el mismo turno. Es decir, el sistema de videovigilancia de una prisión de máxima seguridad quedó ciego. Se apagó justo en el momento más crítico, cuando el señor iba a fallecer, cuando supuestamente iba a atentar contra su vida. Y no es lo único. Los oficiales encargados de realizar las rondas nocturnas, el personal que tenía la obligación de vigilarlo, se quedó dormido. Las cámaras se averiaron, los custodios cayeron en brazos de Morfeo, mintieron en sus reportes, declararon bajo juramento que habían cumplido con los protocolos cuando en realidad no realizaron ni una sola inspección porque estaban profundamente dormidos. Tiempo después, tuvieron que admitir la verdad. ¿Y adivinen qué? Que falsificaron documentos públicos. Falsificación de documentos y por eso fueron imputados. De hecho, consta en actas. ¿Saben qué terminaron confesando estas personas? We messed up.
We didn't do any rounds. O sea, cometimos un error, no hicimos ninguna ronda, no vigilamos, nos quedamos dormidos y curiosamente las cámaras también fallaron. Es una cadena de omisiones y negligencias que no termina ahí. Recapitulando, un día antes el Departamento de Justicia ya sabía del deceso de un hombre vivo. Luego alegan suicidio. Las cámaras no funcionan, los guardias duermen. Según los reportes internos, una persona vestida con el uniforme naranja, característico de los reclusos, fue captada por las cámaras de seguridad una hora antes del supuesto suicidio, pero esa grabación también desapareció. ¿Quién era ese individuo de traje naranja? ¿Por qué no fue incluido en el expediente oficial? Es otro registro perdido. Una figura anónima que nadie identifica y de la cual dicen que pudo ser cualquiera. Pudo ser alguien que fue a darle las buenas noches a Jeffrey Epstein o pudo ser el mismo Jeffrey Epstein saliendo por la puerta grande hacia la libertad. Y fíjense, este es el problema cuando analizamos la sofisticación del crimen. Hay una diferencia entre el delincuente común y el que opera desde las sombras del poder, el estilo. Y el gobierno de los Estados Unidos tiene formas muy particulares. Cuando el Chapo Guzmán se fugó, nos trataron de ingenuos, pero ellos no son ingenuos. ¿Cómo sabemos que Epstein no salió por la puerta grande mediante una cadena de corrupción impresionante? Solo falta analizar los registros. Una sombra caminando por el pasillo registrada y luego eliminada del archivo. ¿Quién nos asegura que no fue él mismo escapando mientras que, al despertar los oficiales, encontraron el cuerpo colgado? ¿Y colgado con qué? Observen y díganme si creen factible que alguien se pueda quitar la vida con esto. Vean el grosor de este material. Dicen que utilizó un pedazo de su uniforme. ¿Pueden ustedes creer semejante versión? Nadie con un mínimo de sentido común puede tragar esa historia. Supuestamente ese sería el objeto con el que Epstein terminó sus días. Mi pregunta es, ¿dónde está la evidencia física? Aquí sumamos otra irregularidad. No aparece. Le tomaron una fotografía, la que ven ahí, pero la evidencia física no está. Lo único que existe es la fotografía de esa tela naranja anudada sobre una cartulina, junto a una cinta métrica, pero eso no prueba absolutamente nada. Esa supuesta cuerda improvisada no existe, no está, desapareció. El objeto real, la causa instrumental de la muerte, no aparece por ningún lado, no fue mostrado, no hubo cadena de custodia. A ver, analicemos. El Departamento de Justicia anticipa la muerte. Al día siguiente cambian la versión a suicidio. Las cámaras fallan, los guardias duermen y el objeto del suicidio se pierde. No tenía rastros hemáticos ni fibras, nada. Solo una foto para llenar el expediente burocrático. Resultado, sin grabaciones, sin rondas, sin testigos, sin objeto, pero con un comunicado oficial redactado antes de los hechos y convenientemente ajustado después. ¿No se supone que debió realizarse una prueba pericial, un examen forense riguroso? ¿No se supone que este objeto debió ser preservado bajo una estricta cadena de custodia? ¿Y dónde está el cuerpo? Es curioso, ¿verdad? ¿En serio esperan que la ciudadanía crea esta farsa? Es increíble que los grandes medios sigan vendiendo esta narrativa. De ahora en adelante yo, José López, sostengo que Jeffrey Epstein no murió esa noche. Es evidente, no hace falta ser un genio. El Departamento de Justicia anunció su muerte el 9 de agosto, mientras la versión oficial la situó el 10. No encaja ni siquiera la cronología. Esta es la prueba reina, porque demuestra que alguien sabía que Epstein tenía el plan perfecto para fugarse o desaparecer un día antes de que ocurriera, eliminando las evidencias. Alguien se encargó de silenciarlo todo, cámaras, guardias, compañero de celda,
la supuesta arma suicida y ese comunicado listo con antelación. Este señor sabía demasiado, siempre se los dije. Estimados, ¿ustedes creen que con la cantidad de información que este sujeto poseía, pruebas, evidencias, videos que comprometen a figuras como la que ven en pantalla, no fue lo suficientemente astuto para prever esto? ¿Creen que no tuvo la inteligencia mínima para decir, si algo me sucede, liberen todos estos archivos y que el mundo arda? Por supuesto que sí. Ahora resulta que no hay copias de los archivos Epstein, que lo poco que existe son las versiones censuradas que el Departamento de Justicia posee. Creen que no había copias en la nube, correos, discos duros de respaldo. Lo que ocurrió no fue un suicidio, evidentemente, ni ocurrió cuando dicen, porque ni ellos se ponen de acuerdo. Todo apunta a un plan, mal ejecutado en su encubrimiento, como suele suceder con la burocracia estatal. Pero para eso tienen la narrativa de los medios masivos. Quizás los burócratas no sean genios, pero las grandes cadenas televisivas saben cómo mantener a la población distraída. Solo la gente despierta con criterio político analiza esto y rechaza los cuentos oficiales. Por si fuera poco, días antes de su supuesta muerte, Epstein fue colocado en una celda junto a un tal Nicholas Tartaglione, un ex policía condenado por múltiples homicidios. Este hombre declaró que lo habían puesto allí con la intención de que acabara con Epstein o lo vigilara, no lo sabemos con certeza. Curiosamente, lo retiraron poco antes del suceso para que Epstein quedara solo, sin testigos. Una decisión que levanta todas las sospechas. Nadie debía ver lo que pasaría. Y nadie tiene hoy pruebas de cómo este señor se quitó la vida en soledad. Todo esto nos lleva al presente. Mientras revive el escándalo y estas imágenes del doble hacen ruido, vemos nuevas fotos de alguien muy parecido en Tel Aviv y observamos a un Donald Trump sumamente preocupado, nervioso, porque sabe que hay una bomba de tiempo a punto de estallar. Lo que Epstein sabía es peligroso. Trump aparece 38.000 veces en los archivos, 38.000 veces. Y en muchas ocasiones vinculado a situaciones grotescas y comprometedoras. Obviamente lo que tiene la justicia es solo una fracción de banalidades. Los archivos verdaderamente delicados, los que importan, se los llevó él. A pesar de ello, lo que tiene el Departamento de Justicia basta para mostrarnos el horror de una red que involucra a poderosos. Imagínense el resto. Y ahora, para colmo, Trump demanda al gobierno por $10.000 millones por persecución política, dinero de los contribuyentes. Uno se pregunta, ¿qué clase de liderazgo es este? Y mientras tanto, la figura de Epstein sigue generando controversia, con imágenes que ya no son especulaciones, sino confirmaciones de la incompetencia y corrupción oficial. Díganme ustedes, ciudadanos informados, ¿realmente creen que murió o simplemente desapareció para evitar hablar? Tal vez su silencio y su huida son su verdadero pase a la impunidad. Imaginen el poder de sus jefes. Una acusación frecuente señala que Epstein era un agente del Mossad, operando para intereses extranjeros y que residiría ahora en Tel Aviv. Llámenlo teoría si gustan, pero lo que tenemos son evidencias de que nos mintieron sobre el cómo, el cuándo y el por qué. ¿Por qué el Departamento de Justicia dejó ese borrador con fecha anticipada? Son interrogantes que merecen respuesta y nos hacen pensar en lo que nos ocultan. Nos han alimentado con una verdad artificial durante años. Yo se los había advertido y ahora las pruebas nos dan la razón. Agradezco profundamente a quienes nos acompañan en este análisis. A Óscar Mariano, que comenta, está vivo y coleando. Efectivamente, esa es la sospecha. Sobre cómo Ghislaine Maxwell pasó a una cárcel de mínima seguridad, como apunta nuestra amiga Laila, es otro misterio del sistema. Nuestro amigo Abelardo sugiere que está en Israel con material comprometedor
Imaginen el alcance geopolítico de eso. Teresa opina que no está muerto y Marco señala que todos los caminos conducen a Israel. Es curioso que no se hable de esa amenaza en la agenda de seguridad nacional, ¿verdad? Si algo de esto es real, implica que ciertos poderes fácticos tienen coaccionado al gobierno de los Estados Unidos. Seguiremos analizando esta información con el rigor que nos caracteriza. Gracias por sintonizar esta transmisión del canal de José López. Ya estamos de vuelta con más datos. Nos vemos en breve en nuestro siguiente análisis.